Buenos días otra vez a todos, qué bueno que están aquí. Quiero empezar con una cita de Génesis 8:22. Génesis 8:22. Me acuerdo cuando tuvimos un grupo de alabanza. Y esta canción no sé si era de él, porque este muchacho en aquel entonces componía algunos cantos, y había un canto que cantaba que decía, Dios tiene el control de mi vida. ¿Te acuerdas de ese canto? Y lo he estado buscando por internet y no lo he encontrado, entonces digo, a lo mejor era de él. Era un canto muy, muy padre, muy bonito, que hablaba que Dios siempre tiene el control de nuestras vidas. Y a veces se nos olvida, sobre todo cuando están los momentos difíciles, se nos olvida que Dios sigue teniendo el control. Y quiero empezar con esta cita de Génesis 8:22. Dice, mientras el mundo exista, habrá siembra y cosecha, hará calor y frío, habrá invierno y verano y días con sus noches. Mientras el mundo exista, habrá siembra y cosecha. Y se nos olvida que Dios tiene el control. Pero si Dios dijo que mientras el mundo exista, ¿qué significa mientras el mundo exista? Mientras estemos aquí, va a haber un momento en que el mundo ya no va a estar. No nos va a tocar a nosotros, todavía falta pasar el milenio y muchas cosas, pero mientras haya mundo, habrá siembra y cosecha. Y a veces se nos olvida que habrá siembra y cosecha. Y hay tiempos de sequías, y hay tiempos de pandemias, y hay tiempos, pero a pesar de eso, va a haber siembra y va a haber cosecha. ¿Sabes por qué? Por la simple y sencilla razón de que Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, va a haber. Y si Dios lo dijo, lo vamos a ver. Entonces, en los momentos difíciles, en los momentos que hay sequías, decimos, no, pues ¿cómo? ¿Cómo vamos a cosechar en este tiempo? Pues vamos a cosechar si sembramos, porque Dios lo dijo. Entonces, mientras siembres, vas a cosechar. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Dios no es hombre para que mienta, lo hemos hablado muchas veces, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo, Dios va a ver. Y a veces, la carne de repente nos gana, ¿no? Y estamos ahí comiéndonos las uñas, y a veces estamos hasta sin dormir y decimos, ¿cómo le vamos a hacer? Pues yo no sé, yo no le voy a hacer, Dios le va a hacer. Los que son de aquí, que ya tienen tiempo aquí, pues saben que nos vamos a cambiar, que nos prestaron este lugar un tiempo. Y hubo una persona que me dijo, pastor, ¿cómo le vamos a hacer? Y yo le dije, ¿sabes qué? No sé, pero en mi experiencia, Dios siempre ha hecho algo. Y como que no le gustó mi respuesta. Algunos ya lo conocen. Y me quedaba bien como, pero no, es que tenemos que hacer y tenemos que hacer y tenemos que hacer. Me decía, pues sí, pero yo no sé qué hacer ahorita, la verdad. Pero Dios sí sabe qué hacer y Dios va a hacer algo. Y cuando pues llegó el tiempo de hacer, Dios empezó a mandar. Y yo que me acuerdo que me decía, pastor, yo lo veo muy tranquilo, yo me estaría, no sé, con los nervios hechos pedazos. Pues a lo mejor yo también en otro tiempo hemos pasado muchas cosas, pero siempre hemos visto que Dios tiene el control. De repente tú dices, pero pues en esta sequía, en esta pandemia, pues hay poco trabajo, muchas empresas cerraron. ¿Cómo le vamos a hacer? Confía en Dios y Él hará. Esa es una promesa de la que yo me he agarrado. Confía en Dios y Él hará. Y siempre hemos visto que Dios lo ha hecho.
Siempre que hay tiempos difíciles existe la tentación de parar la siembra. El detalle es que si no siembro, no cosecho y la situación va a ser peor. Gracias a Dios, porque Él dice que Él da pan al que come y semilla al que siembra. Y se nos olvida que Él es el que nos da para sembrar y Él es el que nos da para comer. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No hemos visto que Dios pare su mano con nosotros. Dios siempre ha estado ahí. ¿Sí? Y a veces Dios nos da para sembrar y dices, no, me la voy a comer o la voy a guardar para mañana, como el maná. ¿Verdad? Voy a guardar porque no sé si mañana caiga el maná. ¿Verdad? La Biblia dice que cuando estaban en el desierto caía un alimento del cielo que ellos le pusieron maná. La palabra maná significa ¿qué es esto? O sea, ni sabían qué era, pero eso los alimentaba. Entonces Dios les dijo, ¿se acuerdan? Recojan cada día lo que se va a comer cada familia, no más ni menos, lo de cada. Y de repente había gente que se ponía nerviosa y decía, pues ¿y si mañana no cae el maná? Y entonces recogían de más. Los que han leído la Biblia, ¿se acuerdan qué pasaba con los que recogían de más? Se les echaba a perder, se podría, y es más, dice la Biblia que se engusanaba. Al otro día ya estaba lleno de gusanos lo que habían agarrado de más. Si Dios dijo que el pan nuestro cada día va a caer hoy, va a caer hoy. No tengas miedo, o sea, tú confía en Dios. Y le hemos dicho, no importa lo que veas, no importa lo que oigas, ni lo que sientas. Lo importante es lo que Dios dijo, porque eso es lo que se va a cumplir, lo que Dios dijo. Ten ánimo, confía. Y hemos visto muchas veces. Vamos a leer 1 Reyes 17, del 9 en adelante. En el capítulo 17 de 1 Reyes, para darles el contexto de lo que pasó, resulta que llega Elías con el rey y le dice, no va a llover sino por mi palabra. Le dice el profeta, le dice al rey Acab, porque el rey Acab se había apartado de los caminos de Dios y dice, bueno, necesitas un escarmiento, necesitas ver la mano de Dios, entonces vas a ver, no va a llover. 3 años y medio no llovió. Imagínate una tierra sin lluvia por 3 años y medio. Ya no tenían ni qué beber los animales. Vamos a leerlo. Resulta que Elías, dice la Biblia que Dios lo manda a un arroyo y de ahí tomaba agua, pero no había comida. ¿Y se acuerdan quién lo alimentaba? Los cuervos. Dice que los cuervos traían hamburguesa para que él comiera. ¿Qué es la hamburguesa? Pan y carne, ¿no? Y así dice la Biblia que Dios le mandaba a los cuervos pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Entonces él se aventaba sus hamburguesas en la mañana y en la noche. Pero dice la Biblia que el arroyo se secó. Y entonces cuando se seca el arroyo, Dios le da una orden a Elías. Vamos a ver, 1 Reyes 17:9. Y entonces le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón. O sea, Sarepta era una ciudad que estaba en Sidón, y Sidón era una ciudad asiria, eran sirios. Era una ciudad siria. Y entonces, ellos ¿qué eran? ¿Qué era el profeta Elías? ¿De qué tierra era? Era judío, ¿no? Ellos eran judíos. Y se van, y dice, vete a otra tierra. O sea, ni siquiera a tu tierra, vete a otra tierra. Le dijo, vete a Sidón, dice, y vive ahí. Dice, ahí le he dado una orden, creo que estoy en la versión Dios habla hoy. Le he dado una orden a una mujer viuda que te sustente. O sea, fíjate, ¿qué entiendes por una mujer viuda? Pobre y desamparada, ¿no? Una mujer viuda es que no tenía marido, no tenía. Y en aquella época, una mujer viuda era totalmente desamparada. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, allí había una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Me regalan un vaso con agua?
Dice, cuando ella iba a traérsela, él volvió a llamarle y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió, ¿vive el Señor tu Dios? O sea, en Siria no adoraban al Señor, ¿verdad? Adoraban a otros dioses. Por eso le dice el Señor tu Dios. Si no le hubiera dicho el Señor mi Dios. Vive el Señor tu Dios, o sea, no es mi Dios, es tu Dios. Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después para ti y para tu hijo. O sea, qué inconsciente el profeta, ¿no? Está viendo que esta pobre no tiene ni para comer para ella, ni para... Dice, y vamos a comer lo poco que tenemos y después dejarnos morir de hambre. Y luego llega el profeta y le dice, oye, ¿cómo que no tienes dinero, no tienes nada? Dame primero a mí. O sea, en lo natural se oye horrible, ¿no? Tú dices, qué gacho este cuate. La gente que no entiende de Dios, dice, oye, qué inconsciente. Vas y le das tu dinero y vas y le das y no tiene ni para ti. Pues por eso le doy, porque no tengo ni para mí. Y si siembro, voy a cosechar. Y yo necesito más que nada en este tiempo cosechar, porque en este tiempo hay sequía y en este tiempo no hay nada. Y ahorita necesito estar bien con Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice, tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Ok, ¿qué pasó después? Los que han leído la Biblia saben que le hizo al profeta, luego se hizo para ella, luego se hizo para su hijo, y más adelante se volvió a hacer para ella, y más adelante para su hijo y para el profeta. Y dice que comieron muchos días y la harina no escaseó ni el aceite. O sea, Dios multiplicó el aceite y la harina. Ahora estaba platicando el miércoles con Manuel, me dice, Dios ha traído unos recursos que en lo natural decimos, pues no vale. Tú sabes, Héctor, las cuentas cómo se fueron a los cielos. Y dice, yo ni estoy contando, y veo cómo Dios ha estado multiplicando. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan de Héctor Domínguez? Cuando empezó a construir, dice, no, tenemos un poquito de arena, un poquito de cemento, y estaban construyendo algo que necesitaban construir un cuarto extra. No me acuerdo qué necesitaban. Dice que su suegro, que era también albañil, le estuvo ayudando, y dice que estaba asombrado cómo no se acababa el costalito de ¿cómo se llama? De arena y de cemento. Dice, ¿qué está pasando? Es Dios que multiplica. Y hemos visto la mano de Dios multiplicando en nuestras vidas. El alimento también en nuestros hogares en tiempos de sequía. Mi esposa te puede decir cómo Dios, lo poquito que había, lo multiplicaba. La harina se seguía reproduciendo no sé cómo, el aceite se seguía multiplicando no sé cómo, pero no dejamos de comer ni un día en tiempo que hubo sequía, que no hubo trabajo, que no hubo dinero, que no hubo nada. Dios cumplió su palabra y Dios nos alimentó todo el tiempo. Yo sé que hay gente aquí que también ha visto eso. Porque me pueden decir, usted lo dice porque está ahí enfrente, pero pues platica con la gente que está aquí y ellos han visto personalmente. Yo me acuerdo cuando nosotros nos convertimos, a los 2 meses me quedé sin trabajo. Y una vez oí hablando por teléfono a mi papá con otra persona. Y me acuerdo que le decía, ¿cómo le digo que no al gordo? Porque así me dicen allá el gordo. ¿Cómo le digo que no al gordo? Si él ¿cómo le refuto lo que él me dice que ha visto y ha sentido? Eso no se lo puedo refutar. Mira, los argumentos me los puedes refutar como se te dé la gana. Pero lo que tú ves y lo que tú sientes de parte de Dios, eso nadie te lo va a quitar. ¿Cómo te van a decir que no viste lo que viste? ¿Cómo te van a decir que no sentiste lo que sentiste? ¿Cómo te van a decir que no es cierto que Dios te sanó si
Tú lo viste, tú lo sentiste, fue algo palpable en tu vida. Eso nadie te lo quita. Vamos a Marcos 12:42. Marcos 12:42. ¿Mande? ¿Mande? Amén. Salomón no puso ni un centavo para el templo. Dios le proveyó mano de obra, Dios le proveyó materiales, Dios le proveyó todo. ¿Alguien sabe qué significa Jehová Jireh? Dios proveerá. Se lo dijo Abraham. Dios proveerá cordero para el holocausto, Dios proveerá. ¿Y sabes qué? Dios proveyó. Amén. ¿Ya están? Marcos 12:42. En esto llegó una viuda pobre. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Se acuerdan? Estaba enseñando en el templo. Y dice que llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre. O sea, echó 2 centavitos la viejita. Y Dios vio lo que echó. O sea, Dios se fija en lo que echamos. Dice, de muy poco valor, dice 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los que echan dinero en los cofres. Porque también anteriormente había llegado el hombre rico y llegaba con las cubetas de dinero a echarlos al templo. Las cubetotas de dinero y tocando trompeta para que todo el mundo viera lo que él le echaba en el templo. Y entonces Jesús vio lo que echó el rico y Jesús vio lo que echó la viuda pobre. Por eso dice, la viuda echó más. Entonces, ¿cómo se echó más? Y venía con cubetas de dinero y la señora ya me echó 2 centavitos, ¿cómo que echó más? Vamos a ver. Les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en el cofre. Pues todos dan de lo que les sobra. Si te sobra, das. Si no te sobra, entonces no das. Todos dan de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. En la otra versión dice, para su sustento. ¿Qué sustento? ¿Por qué Jesús no le dijo, no, tú no des? Tú eres muy pobre, tú no des. Porque yo he oído gente que así le dice, no, tú no des, tú eres muy pobre. ¿Por qué Jesús no le dijo a la viuda, tú no des, eres muy pobre? Para bendecirla, como a la otra viuda que acabamos de leer. Si la viuda no hubiera sembrado con el profeta, no se le hubiera multiplicado el aceite y la tinaja. Si esta viuda no hubiera echado sus 2 centavitos, no se le hubiera multiplicado lo que tenía en la casa para poder sobrevivir. Y está hablando de viudas. ¿Sí? No está hablando de nada más de gente pobre, aparte viuda. ¿Mandé? Amén. Amén. Ajá. Amén. Y Dios le respondió. Dios siempre responde. ¿Sabes? A mí me pasó cuando yo estaba en la iglesia con mis pastores un día. Di lo que era un domingo. Me había quedado sin trabajo. Ya muchos conocen el testimonio. Y me acuerdo que traía en la bolsa, no me acuerdo si creo que eran 40 pesos. De aquel entonces era todo lo que traía. Y llegó la hora de dar las ofrendas y yo dije, pues ¿cómo voy a? Pues es con lo que vamos a comer ahorita. Es todo lo que tenía para comer. Y oí una voz que me dijo, ¿alguna vez has visto que mi mano se ha acortado? ¿Que te he dejado? Dije, no. Y en ese momento fui. Antes de salir tenía 40 pesos, que fue todo lo que eché. Antes de salir de la iglesia ya tenía en la bolsa 150. O sea, Dios es Dios y Dios suple, Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? Por eso necesitamos que el ofrendar, el diezmar es un acto de fe. Es una manera de decirle a Dios, estoy confiando en ti.
¿sí? El que no lo hace es porque no ha aprendido esa confianza en Dios, ¿sí? Todavía tiene miedo de quedarse sin nada. Acá, los que aquí nos congregamos, todos, yo creo que todos han pasado por momentos difíciles y han visto la mano de Dios en esos momentos difíciles, ¿sí? ¿Alguna vez se quedó alguien sin comer? Aún no. Yo sé que varios se quedaron inclusive hasta sin trabajo algún tiempo y no se quedaron sin comer. Amén. Génesis 26:1. Génesis 26:1. Dice, en ese tiempo hubo gran escasez de alimento en toda aquella región, además de la que hubo cuando Abraham aún vivía. Estamos hablando de su hijo, del hijo de Abraham, ¿sí? Por eso Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. Ahí el Señor se le apareció y le dijo, no te vayas al norte, no te vayas a Estados Unidos, porque todo el mundo es lo que hace, ¿no? Hijo, la cosa está muy fea, me voy para el otro lado, ¿no? Como si Dios no pudiera bendecirte aquí. Sí. Yo me acuerdo que una vez un tío mío estaba en el hospital grave y de repente se salió del hospital por su propia cuenta. O sea, era diabético y traía ya problemas graves. Y hablé con su hermano, con el otro tío. ¿Cómo ves que se salió? Y porque mi tío era cristiano, el que era diabético. Y se salió, que porque quiere que Dios lo cure, y le digo, ¿qué? ¿Dios tiene prohibido entrar a los hospitales o qué? Entonces de repente tenemos una manera de pensar muy rara. Digo, Dios te va a curar donde estés, ¿sí? No necesitas mover, Dios te va a bendecir donde estés. No necesitas moverte para que Dios te bendiga. Ahora, si Dios te dice muévete, muévete. Pero si Dios no te dice muévete, es porque ahí Dios te va a bendecir. Dice, no vayas a Egipto, quédate de donde yo te diga. Y ahora sigue viviendo en este país. Yo estaré contigo y te bendeciré. Dios le dijo a Isaac, yo estaré contigo y te bendeciré. Y si Dios se lo dijo, Dios lo iba a hacer, ¿no? Dice, porque a ti y a tus descendientes les voy a dar todas esas tierras. Así cumpliré mi promesa que le hice a Abraham, tu padre. Ok, vamos al verso 12. Verso 12 ahí mismo. Dice, ese año Isaac sembró en aquel lugar y recogió muy buena cosecha. En la Reina Valera dice, y cosechó aquel año 100 por 1. En la Reina Valera sí dice, y cosechó aquel año 100. Estaban viviendo en sequía, había escasez, la gente se estaba muriendo de hambre, y recogiendo 100 por 1. Sus cosechas eran abundantes, porque él no dependía de lo que había en el mundo. No, es que hay crisis. Para ti, para mí no. Estamos viviendo tiempos de crisis. Ustedes, nosotros no. A nosotros Dios nos bendice. A nosotros Dios nos alimenta y nos cuida, nos sana y nos protege. Amén. No necesitas regresarte al mundo, no necesitas irte al norte, aquí donde estás. ¿Sí? Si eres vendedor, vas a notar que a lo mejor los demás no están vendiendo, pero tú sí. A lo mejor los demás no tienen clientes, pero a ti te sobran. Sí, amén. Y créanme que lo hemos visto. Ok, dice con una buena cosecha, y cosechó que el año 100 por 1. Pues el Señor lo bendijo. O sea, esa es la respuesta de Dios. Dios le dijo, no te vayas, te voy a bendecir aquí. ¿Y qué? Y vio la bendición de Dios ahí, en ese lugar. Fíjense, verso 13 dice, se hizo, sigo con la versión Dios habla hoy, se hizo muy rico y llegó a tener muchas posesiones. Porque Dios lo bendijo. Dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece. No, es que
Dios no te quiere rico. Entre más pobre, mejor. Entre más humilde seas, más te ama Dios. Esas enseñanzas las trajeron otros para tener al pueblo subyugado. Pero Dios nos quiere próspero, que seamos cabeza y no cola, que estemos arriba y no abajo. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que hagas tu negocio y te vaya bien y que le des empleo a mucha gente. Y que no dependas de nadie más que de Dios. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Él, el día que tú decidas que Él sea tu patrón, vas a ver cómo la bendición de Dios no cesa. Pero tenemos miedo, ¿no? Imagínate a Abraham. ¿Por qué creen que la Biblia le llama el padre de la fe? Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde, Señor? Tú salte a la tierra que yo te diré. O sea, ni siquiera le dijo a dónde. Imagínate qué fe se necesita para oír la voz de Dios y salirse sin nada. De hecho, no tenía mucho dinero Abraham cuando se salió. Después de que, si se fijan en el capítulo 12 se sale. Y en el capítulo 13, es más, vamos a leerlo. Génesis capítulo 13. En el capítulo 12 se sale pues con su esposa, no tenía hijos, con su sobrino. Mira, capítulo 12 dice, en el verso 1, el Señor le dijo, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, no sabes a dónde. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, te bendeciré. Quiere decir que la bendición no le había llegado. A partir de la obediencia a esta palabra, le llegó la bendición. Ahora vamos a ver el verso 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con Lot. Verso 2. ¿Y Abraham era qué? Riquísimo en ganado, plata y oro, nada más. Y Abraham era riquísimo. No, es que Dios no nos quiere decir, ¿cómo no? Que no, Dios no le hubiera dado la bendición a Abraham. ¿Sí? Y Dios también, hemos visto cómo los que han leído, Dios lo bendijo en tiempo de escasez, en tiempo de sequía. En tiempo de plagas, salió el pueblo de Egipto, salió rico, ¿no? Con oro, plata y todo. En ese tiempo, la gente de afuera que no conoce a Dios, tiene que ver a Dios en tu vida. Porque eso va a hacer que se acerquen a Dios. Cuando vean la mano de Dios en tu vida, cuando vean que ellos le están batallando y tú estás tranquilamente viviendo, confiado en que Dios tiene cuidado de ti. Que te digan, oye, ¿cómo estás tan tranquilo si la situación está? Pues que yo no dependo de la situación, yo dependo de Dios. ¿Ve? Que la gente vea, oye, ¿a ti no te falta el trabajo? Pues que Dios me lo manda. Así es. Yo no tengo que andar buscándolo. Dios me lo manda. ¿Ven? Todavía no termino uno cuando ya llegó el otro, ¿no? ¿Ven? Así es. Vamos a leer Éxodo. No terminamos de leer. Bueno, déjame leer rápidamente el 26:12. Dice, ese año Isaac sembró en aquel lugar y recogió una muy buena cosecha, pues el Señor lo bendijo, se hizo muy rico, llegó a tener muchas posesiones. Eran tantas sus ovejas y sus vacas y tantos sus siervos que los filisteos le tenían envidia. ¿Sabes por qué la gente es contigo como es? La gente que no conoce a Dios, que de repente nos quieren tratar mal porque te tienen miedo, porque saben inconscientemente que Dios está contigo. Ellos saben, inclusive cuando tienen problemas que te dicen, tú que estás cerquita de Dios, tú ora por mí. Pues, si yo estoy cerquita de Dios, sí, tú también te puedes acercar. Lo único que necesitas es una decisión, decirle que sí a Dios. Es lo único que necesitas, decirle que sí a Dios. Ok, Éxodo 34:21.
Dice, trabajen, Dios habla hoy, trabajen durante 6 días, pero el día séptimo deben descansar, aún en tiempo de siembra y cosecha. No, ¿por qué no viniste? Es que tenía mucho trabajo. Gracias a los que han puesto el día, la primicia para Dios en sus días también. Ya ven que dicen que la primicia es para Dios. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Y los que han puesto la primicia de su semana han visto la mano de Dios. Ok. Eclesiastés 11:4. Dice, el que mira al viento no siembra, y el que mira las nubes no cosecha. ¿Qué significa eso? El que se está fijando qué hay y qué no hay para hacer o no hacer, pues ya solito se puso en quiebra y en crisis, solito. Oye, ¿por qué no siembras? No, pues ve cómo están los tiempos. Oye, ¿no va a salir a cosechar? No, va a llover, mira. Por aquí me quedo. Oye, ¿cómo es que vas a poner un negocio? ¿No estás viendo la situación? Pues por eso. Me contaron lo que le pasó a un señor. Este señor vendía, no sé si tortas ahogadas, que tenía su puestecito. Vendía 500 tortas diarias, y era sordomudo. Entonces pues, no se enteraba de lo que pasaba, más cuando el hijo hablaba con él. Y entonces él vendía diario sus 500 tortas. Y un día llegó y le dijo, no, papá, ya ves, mira que la situación está muy, muy difícil, mira, date cuenta cómo los negocios están cerrando y que no sé qué. Y el cuate, y empezó el diablo a meterle cosas en la cabeza. Híjole, y si sigo vendiendo 500, metiendo 500 tortas y se me quedan, voy a hacer menos para que no se me queden. O sea, solito se metió la soga al cuello. No, pues voy a hacer 200. Al rato empezó a hacer 100 para que no se le quedaran. Terminó cerrando su negocio. Dios traerá a los clientes. Hay una palabra que Dios le dio a mi pastor, así que en paz descanse. Se nos quedó muy grabada. Dice, tú ponte a tejer, que Dios suplirá el hilo. Tú ponte a hacerlo, que Dios suplirá. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que ¿cómo se llama el colombiano ¿mandé? El colombiano que habla de los negocios y tiene Jürgen Klarik. Una vez estaba viendo una conferencia de él y dice, no, traigo este proyecto. El cuate era de muchos proyectos. Y empiezo a sacar números. Y se me fueron los números al cielo. Dije, no tengo para hacer ese proyecto. No, pues voy a empezar. Ya no voy a sacar, mejor ya no saco números y me pongo a hacerlo. Y empezó a hacerlo y empezó a ver la mano de Dios. ¿Sí? Dios proveyó. ¿Sí? Dios siempre provee. ¿Qué significa la palabra provisión? Les he dicho para los nuevos. Los nuevos no saben qué significa la palabra provisión. Provisión significa recursos para la visión. O sea que si hay una visión, va a haber recursos. Mientras no haya una visión, no va a haber recursos. ¿Por qué no me llega? Pues dice la Biblia que Dios prosperará la obra de tus manos. Si no hay obra en tus manos, ¿qué va a bendecir Dios? Ponte a hacer algo y entonces Dios va a bendecir la obra de tus manos. ¿Sí? Ponte a hacer algún proyecto y los recursos van a llegar. Recursos para la visión. Provisión. Bueno, ahí se las dejo de tarea. Ok. Segunda de Corintios 9:6. Dice, versión Dios habla, acuérdate de esto. El que siembra poco, poco cosecha.
El que siembra mucho, mucho cosecha. Imagínate que tienes una parcela de 6 hectáreas y dices, voy a sembrar, y compras grano para 100 metros cuadrados. ¿De cuánto va a ser tu cosecha? De 100 metros cuadrados. De acuerdo a la siembra, es la cosecha. Siembras un grano, recibes 100, ¿no? Siembras 2, se va multiplicando el asunto, ¿no? Ok, verso 10. Dios dice que da la semilla que se siembra. Dios da la semilla que se siembra. Si tú tienes para sembrar es porque Dios te la dio. Es que esto lo logré con el sudor de mi frente. Ajá. Te la pasas cotorreando en el trabajo. Dios te da para que lo hagas. El problema es que Dios te da para que lo hagas y haces otra cosa. Imagínate, ¿qué haces si tú le dices al chamaco, ve a la tortillería y tráeme, no sé, 1 kilo de tortillas, y regresa con unas papitas a verse comiéndosela y no te las tortillas? La próxima vez que vas a hacer, ¿le vas a dar para las tortillas? Yo creo que le vas a dar una corrección primero, ¿no? Para andarse gastando el dinero de la... ¿No? Sí. Ok. 2 Corintios 9:10 dice, Dios que da la semilla al que siembra y el alimento al que come. ¿Quién da el alimento al que come? ¿Quién te va a alimentar? ¿El sudor de tu frente te va a alimentar? Dios. ¿Sabes que el que se alimenta con el sudor de su frente está en maldición? El que se alimenta con el sudor de su frente está en maldición, ¿no? Esa fue la maldición que Dios le dio a Adán. Con el sudor de tu frente comerás. Esa se la dio como una maldición por haber desobedecido. Nosotros hemos sido restaurados a la posición que Adán tenía antes de la caída. Dice la Biblia que Cristo vino a restaurar lo que se había perdido. ¿Sí? Ahora nosotros ya no tenemos que comer con el sudor de nuestra frente. Ahora es la bendición de Dios la que nos da lo que necesitamos. ¿Sí? Dice, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer. O sea, no nada más vas a sembrar, dice, y la hará crecer y hará que la generosidad de tuya, tu generosidad, produzca una gran cosecha. Tu gran generosidad, ¿a qué se referirá? Tu gran generosidad producirá una gran cosecha. ¿Amén? Bueno, gloria a Dios. Con esto termino. Pero sí, bueno, acá, párale.